Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amables televidentes, lectores y radioescuchas de Pensar Ético. Este día lunes 18 de julio del 2016, les saluda con mucho placer Carlos Mario León Palacio desde Villahermosa, Tabasco, México, y estamos transmitiendo especialmente para usted desde la sala de prensa del Congreso del Estado, donde normalmente hacemos este esfuerzo informativo de televisión pública que consideramos importante para usted. Los señalamientos que hacíamos el día de ayer en torno a la no consideración de la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que hace a nuestro país en su informe de diciembre de 2015 y que pues no se ha atendido correctamente, y luego observando que en nuestro país se están dando casos que deben de considerarse porque en algunos temas que se han tratado pues se observa que podrían estar haciendo los militares investigaciones que corresponden al fuero federal y que bueno, no es su competencia la investigación de los delitos ni participar en la seguridad pública, además de que es una recomendación de las autoridades internacionales. En relación a esto, este día pudimos platicar con el presidente de la Comisión del Congreso del Estado, de la Junta de Coordinación Política, que para el caso pues pertenece al PRD, y bueno, el PRD fue uno de los partidos que estuvo en desacuerdo en que se aprobara los cateos militares, ¿no? Pero más sin embargo, en ese tema, pues no se trata de politizar, pero cuando nosotros le preguntamos a José Antonio de la Vega Mitia en relación a esas recomendaciones que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y cómo se deben de tomar, pues escuchemos el cuestionamiento y escuchemos la respuesta, que fue breve, pero creo que puede beneficiar a nuestros televidentes, lectores y radioescuchas, porque pues es una persona con amplio conocimiento en materia de derecho y lo que significa los tratados internacionales que nuestro país tiene firmado. Escuchemos las palabras del presidente de la Junta de Coordinación Política, de aquí del Congreso del Estado de Tabasco, en esta 62 legislatura, diputado del PRD y doctor en Derecho, y el cuestionamiento que pues le hacemos nosotros, ¿no? Para que usted tenga un acercamiento a este tipo de conocimientos, para que vea que nosotros no buscamos engañarle y buscamos cada día pues acercarle el mayor conocimiento que se pueda de los derechos humanos y de el respeto que debe de existir a los tratados internacionales, y con esto yo creo que le va a quedar claro. Escuche usted. Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no se deben de tomar desde el gobierno. Cuando hay, por ejemplo, solicitud de que se actúe de una forma porque es recomendable para la democracia, ¿cómo se deben de tomar, digamos, esos consejos que emite la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el buen funcionamiento de la democracia en nuestro país? Ustedes como abogados... Todo eso se debe de tomar como lo que son los tratados internacionales que México ha suscrito y que son ratificados por el Senado de la República, forman parte de la ley de nuestro país. Y los jueces, los ministros de la Corte, los magistrados, todo el mundo debe utilizarlos en un sentido amplio para sus resoluciones jurídicas. Así que los tratados que México ha firmado, sea tratados en materia de derechos humanos, de derechos de asilo, convencionalismo, derechos de refugiados, de asilo político, etcétera, etcétera, de protección a víctimas, todos esos tratados que están ratificados por el Senado, los jueces, los diputados, todo el mundo, los procesos judiciales tienen que tomarlos en consideración porque forman parte de eso. Bueno, pues esas son las palabras del diputado José Antonio de la Vega Mitia, y que nos quede claro el respeto que debe haber por parte de todas las autoridades en relación a esa información que se vierte desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuando hace ese informe de la problemática de la violencia en México, y que bueno, que sufren los mexicanos, ¿verdad?, cuando se actúa contrario a esos tratados internacionales que se observan desde esta comisión que viene, llega a México, hace sus observaciones, escucha a las víctimas y bueno, hace un informe de lo que ellos perciben, y posteriormente el Estado por supuesto responde, ¿no?, porque tiene que también dar su postura de cuáles son las condiciones que el país vive en estos momentos, o en qué condiciones se viven en nuestro país con motivo del problema del narcotráfico y esa guerra contra la delincuencia que, aunque
o el narcotráfico que empezó en el 2006 y que trajo, bueno, más de 102.000 muertos y que generó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Felipe Calderón, y que a la fecha todavía pues sigue habiendo muertos, y el informe que se tiene del primer trienio de este sexenio pues son más de 90.000 muertos. Entonces si unimos esas cifras, pues estamos diciendo que estamos llegando a los 200.000 muertos por violencia, ¿verdad?, en los 2 sexenios. Pero por supuesto que el origen está en la guerra contra la delincuencia, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está diciendo que se debe de sacar las manos los militares, o se debe de buscar la forma de que saquen las manos los militares de la seguridad pública. Pero en algunos casos, como por ejemplo el estado de Puebla, el día de ayer se estaba hablando de una detención de policías que hicieron los militares porque habían robado a Pemex, o había un robo a Pemex. Entonces, eso es competencia de la Procuraduría General de la República. Pero en relación a esto también, y bueno, en relación a los cateos militares, ¿verdad?, José Antonio de la Vega Asmitia nos explica y nos dice este día, después de la Junta de Coordinación Política, pues nos explica sobre los cateos, porque recordemos que el Partido de la Revolución Democrática pues votó en contra de los cateos militares porque consideraban que afectan el desarrollo democrático del país. Y bueno, esta es la postura que nos da José Antonio de la Vega Asmitia en relación a los cateos militares. Escuchemos y posteriormente ampliaremos más este tema, digo, con nuestros comentarios, nuestra opinión, basado también en lo que nosotros observamos, ¿no? Pero más sin embargo, aquí tenemos la postura del presidente de la Junta de Coordinación Política, quien nos dice cómo observa él los cateos militares. De la COPU, y como en este caso representante del PRD, que se opuso a los cateos militares a nivel federal en la formación, ¿ustedes cuál va a ser la postura que van a tomar? ¿Quién se opuso? La fracción parlamentaria del PRD en su momento. ¿Ustedes cuál es la postura que van a tomar en su momento cuando corresponda al Estado tocar el tema? Bueno, ese es un tema que evidentemente siempre ha generado inconformidades de los ciudadanos, cuando algunos elementos, no quiere decir que todos, pues abusan de esa situación de los retenes, que son los retenes militares, que basados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos tienen facultades para vigilar el cumplimiento de esta ley, para que los ciudadanos no porten armas de fuego que son del uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas. Ese es el elemento constitucional y la justificación jurídica que les permite a los militares hacer estos retenes. Ha habido la discusión de que eso atenta contra el libre tránsito de los ciudadanos. Sí, pero el libre tránsito también está supeditado a las leyes, y las autoridades de diversos órdenes de gobierno, tanto municipales, estatales, tienen facultades diversas en muchos temas, y a mí me parece que mientras estos retenes y estas revisiones se hagan con el respeto a la ley y el respeto a los ciudadanos, pues yo no veo que tengan por qué generarle problemas a los ciudadanos. Estaríamos en contra cuando se cometen abusos, y ahí sí coincidimos en que deben sancionarse al funcionario que abuse de su responsabilidad. Por ejemplo, en estados como Puebla, se han dado casos ya de que el ejército está deteniendo personas que cometieron un robo y que son funcionarios públicos a Pemex, a la empresa productiva nacional, pero está pues haciendo funciones de investigación que corresponden a la seguridad pública, y a nivel internacional la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está solicitando a la milicia o a las Fuerzas Armadas del país que saquen las manos de la seguridad pública para poder entonces sí tener el sistema democrático que pues rige en México. Mira, dicen que toda autoridad, sea federal, estatal o municipal, inclusive los ciudadanos comunes y corrientes, tienen la obligación de informar o de actuar cuando se cometan delitos en flagrancia. Entonces, si un cuerpo militar, una Armada de México, se encuentra en el Golfo de México y ven una lancha con narcotraficantes, pues sería un contrasentido pensar que no actuaran. Ahorita estuviéramos criticando eso.
Entonces, cuando hay flagrancia de delito, están perfectamente facultadas las autoridades para detenerlos y, eso sí, ponerlos a disposición de la autoridad dependiendo del delito que corresponda, federal o estatal, a la autoridad correspondiente ministerial. Bueno, pues esa es la postura del presidente de la Junta de Coordinación Política aquí en el Congreso del Estado en relación a estos cateos, ¿no? Y en realidad lo que él nos dice es que la ley ya prevé que cualquier ciudadano, que cualquier autoridad puede intervenir cuando hay flagrancia de delito. Pero eso ya existe, eso no es los cateos. Bueno, esto quiere decir que se tiene que tener la observancia a esos informes que envía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o que entrega la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en México, porque esto los entrega en base a los abusos que hacen, como lo dice el diputado, y es cierto, y aquí ayer le aclaramos que nosotros nos debemos de sentir orgullosos, y voy a hacer un paréntesis aquí, de que tenemos Fuerzas Armadas, que tenemos un país que puede ser defendido ipso facto, si se necesita, o en el acto, o en el momento que se necesite, tenemos las Fuerzas Armadas, eso es indudable. Pero cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace estas observaciones es por las constantes denuncias de violación que ha habido a los derechos humanos cuando intervienen los militares. Además que en los lugares donde hay militares es donde más se genera violencia, ¿sí? Y ese es un estudio profundo, internacional, para proteger los derechos universales humanos de los mexicanos. Están haciendo esa petición al gobierno o esa recomendación al gobierno del Estado mexicano para que de esa manera se pueda tener garantizada la paz social, el orden, ¿verdad? Y bueno, no haya tanta violencia y muertos como ha habido hasta ahora, ¿no? Entonces, la recomendación es que saquen los militares las manos de la seguridad pública, eso es todo. Porque en estos momentos ya no es conveniente que ellos estén a cargo de la seguridad pública o que estén buscando controlar la seguridad pública, porque genera violencia, ¿verdad? Porque genera violación a derechos humanos, porque genera problemas para el país, porque se deja ver a México como en un golpe político-militar, ¿sí? Cuando se tiene una observancia de lo poco que nosotros hemos estudiado, ¿no? Y no se trata de tiranizar a los elementos de la milicia o de la Secretaría de Marina o de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? No. Lo que se trata es de explicarle a usted que usted tiene derechos y que vivimos en un Estado democrático, que se tiene que respetar el Estado de Derecho. Y cuando los militares quieren intervenir en todo, pues se pierde el Estado de Derecho. En flagrancia de delito es una cosa, ¿verdad? Además, ellos, por ejemplo, tienen la vigilancia extrema de las fronteras, de las costas, como está diciendo el presidente de la Junta de Coordinación Política, el doctor José Antonio de la Vega Mitia, o abogado distinguido, destacado, porque es una persona estudiosa en materia de derecho, ¿verdad? Pero es con respeto a los tratados internacionales, ¿sí? Y aquí ya le dijimos anteriormente, revisando los derechos humanos universales, o sea, los milicias no pueden entrar a un cateo a un domicilio, ¿verdad? Porque imagínense si hay un visitante de algún otro país, ¿verdad? Pues hasta esa libertad nos coarta y que existe la posibilidad de violentar los derechos universales de las personas que visitan nuestro país. Ahí es donde México se desfasa del Estado de Derecho desde la óptica internacional, porque nosotros tal vez nos falte aprender más sobre derechos humanos y conocerlos más a profundidad para poderlos practicar, para poder practicar la defensa de los derechos humanos, porque eso es lo que hacemos aquí. Y tanto derechos tenemos nosotros como tienen los militares. Y mucha gente podrá decir, bueno, es que ayer dijiste que el secretario de Seguridad Pública que está aquí en Tabasco, que es Sergio Ricardo Martínez Luis, pues es retirado del ejército. Pues es retirado, sí, pero es del ejército. Y nosotros venimos saliendo de una guerra contra la delincuencia que no salimos, ¿verdad? Porque estas recomendaciones son de diciembre del 2015, ¿sí? Y no se han aplicado en que los militares saquen las manos de la seguridad pública. En flagrancia lo sabemos y nos protege la Constitución en hacerlo, ¿sí? Pero si en flagrancia se actúa, pues cuántos funcionarios públicos hay que están robando multiseñalados y denunciados y que de repente ni aparecen,
¿verdad? Entonces eso ya es un problema serio que se está viviendo y por eso mucha gente observa que es un golpe político, militar de Estado que están dando a México, ¿sí? Y por ejemplo, si nosotros vemos que hay una denuncia en la Corte Penal Internacional contra Felipe Calderón, ¿verdad? Que es indiciado, ¿verdad?, por genocidio, cuando es obvio que existe genocidio porque son 102,000 muertos, más de 102,000 muertos que hubo durante su sexenio. Pero además, en lo que va del primer trienio, o lo que pasó en el primer trienio, de acuerdo al reporte que hace el propio Ejecutivo Nacional, Enrique Peña Nieto, ya van más de 90,000 muertos. Y es generado por lo mismo. Y le vuelvo a repetir, lo que señalan las personas representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es eso, ¿no? Que donde hay participación de militares en la seguridad pública, hay violencia a los derechos humanos y que por eso deben de salirse para lograr la paz social y el respeto a los derechos humanos. Y entonces sí, tener esa democracia participativa. Porque además nos dicen, mucha gente está temerosa en los lugares donde participa el ejército de denunciar porque no los vayan a asesinar. Así dicen. Y no es porque el ejército esté dispuesto a matar a la gente. Ellos están luchando contra el narcotráfico, ¿sí? Pero si en estos momentos les están diciendo que retiren a los militares de la seguridad pública, lo deben retirar. Y se debe de retirar. Para entonces sí entrar al respeto del Estado de Derecho y a los tratados internacionales y a esas recomendaciones que hacen a nuestro país, ¿verdad?, después del estudio profundo de las reclamaciones de los mismos ciudadanos mexicanos, porque no es por otra cosa, es porque hay una denuncia en la Corte Penal Internacional de genocidio contra Felipe Calderón y anda haciendo política en Quintana Roo. Ese es el problema. Entonces, ya es un expresidente de la República, ¿verdad? Antes cuando había más respeto de las personas que participan en política, que habían alcanzado ese nivel que es el más alto de nuestra nación en cuanto a la representación del Ejecutivo, porque representa al Ejecutivo Nacional, bueno, se iban al retiro, pero en la actualidad ya no. O sea, Felipe Calderón está haciendo promoción de su imagen, ¿verdad?, participando en política y tratando de buscar la forma de impulsar a su esposa como candidata del PAN para que llegue o participe en la próxima elección del 2018, ¿sí? Pero, o sea, eso es un derecho, eso es indudable, pero él con todo el conocimiento que tiene, ¿sí?, y con toda la participación militar que hubo durante su sexenio, por supuesto que se ve como un monopolio político y se ve como un golpe de Estado político-militar, ¿verdad?, que representan en el ámbito político, pues personas como Felipe Calderón cuando está denunciado por genocidio, ¿sí?, y por supuesto que los militares, ¿no?, que han participado y participan en la seguridad pública y que tienen que sacar la mano de ahí como recomendación para poder lograr la paz social. No es por otra cosa, o sea, no es porque nosotros aquí estemos tratando de enjuiciar a los militares, ¿verdad? No, es porque es necesario para conservar la paz social. La gente también ya tiene un cansancio, mire cuántos aumentos hay, cuántos problemas serios se enfrentan diariamente. Y no se trata de llegar a un estallido social, se trata de evitarlo. Y se puede evitar, de acuerdo a las recomendaciones de estudiosos internacionales en materia de derecho, retirando a los militares de la seguridad pública. Así, de esa forma tan sencilla, ¿verdad?, se logra vivir en democracia. Entonces, es por eso la preocupación de muchos, ¿no? Ahora, pocos son los que cuestionan sobre el tema. A nosotros nos interesa porque hemos estado comentando sobre eso y estamos comprobando, ¿sí?, lo que significan los tratados internacionales para todas las autoridades del país. Y nos está diciendo un erudito en materia de derecho, para que vea que cuando nosotros le decimos las cosas es porque ya lo estudiamos. Por supuesto que este tipo de declaraciones nos sirven a nosotros para poder mostrar una base más sólida de la información que presentamos, ¿verdad? Pero no quiere decir que no estudiemos, porque nosotros estamos en estudio constante de la ley, de los derechos humanos, y mire, ya encontramos esta recomendación que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a México, y ya vimos todo lo que hay y estamos revisando y hay mucho más, hay mucho más, pero más sin embargo nosotros tratamos de aprender junto con usted y lo estamos logrando, y ahí en esa declaración nos damos cuenta que lo estamos logrando, que estamos actuando como un medio de comunicación, ¿verdad?, encaminado verdaderamente a la televisión pública, ¿verdad?, digamos para crear ciudadanos primeramente defensores de los derechos humanos,
para alcanzar ese nivel que debe tener en la educación de derechos humanos un ciudadano de un país democrático como México, ¿verdad? Que tiene firmado tratados internacionales que debe de respetar, ¿verdad? Que debe de respetar los derechos humanos internacionales, que debe de respetar los derechos humanos universales, ¿verdad? Firmado desde 1948, ¿verdad? De diciembre de 1948 por la ONU. O sea, que se dieron a conocer, pues, ¿verdad? Para alcanzar, con la intención de alcanzar la paz. Las recomendaciones que hacen los enviados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad?, en relación al retiro de los militares, es para eso, para alcanzar la paz. Todas las acciones que se hagan en materia de respeto a los derechos humanos es para eso. Porque mire, si usted contabiliza que son 200,000 muertos, ahora contabilice cuántos familiares ofendidos hay, o cuántos mexicanos familiares de estos 200,000 muertos están ofendidos en este momento. O sea, son millones. Si, por decir poco, decimos que cada persona que murió tiene 5 familiares, saque cuenta cuántos son. Son 500,000 personas inconformes de lo que está pasando, de la violencia que está generando en nuestro país, ¿verdad? De 100,000. Pero si son 200,000, es más de 1 millón de personas inconformes. Mucho más, pero bueno, por señalar una cifra, ¿verdad?, así en un cálculo somero, ¿verdad?, o a ojo de buen cubero, como luego dicen, pues eso es el problema, ¿no? La gente que está cansada de lo que está pasando y que la están enardeciendo, la gente está cada vez pidiendo justicia, clamando justicia ante las autoridades internacionales. Hay que actuar, hay que darle justicia para conservar la paz social y la democracia, porque así, de acuerdo a estudios profundos, todo esto, cuando no se da, hay un estallido social. Y mire, aquí ya hemos visto, aquí en Tabasco hay una muestra clara de que hay problemas serios, que la gente está haciendo justicia por su propia mano. Entonces, eso es genocidio también, y está denunciado el mandatario estatal, Arturo Núñez Jiménez. Entonces hay problemas serios. Entonces, son las cosas que se deben de tomar en cuenta para conservar la paz, porque son estudios profundos que existen de conservación de la paz en los países democráticos, en los países donde se hacen valer los derechos universales, los derechos internacionales, y se atienden, ¿verdad?, para hacerlos valer las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU. Y son muchas. Por ejemplo, en los cateos militares, la propia relatoría de la ONU se opuso. Dijo, eso no, eso va contra derecho, ¿verdad? La ONU. ¿Por qué? Porque se trata de buscar la conservación de la paz. Y eso va, si ellos tienen más participación y van a entrar a los domicilios y van a poder entrar en cualquier parte, entonces es problema. Ahora, cuando se habla de la ley de armas de fuego y explosivos, bueno, ya es diferente. Cuando se habla de los retenes, bueno, también se habla de que están violentando la libertad de tránsito, y nos dice, bueno, es que la ley también prevé cuáles son las formas en que tienen que actuar en base a esa ley, ¿no? Pero insisto, y ayer decía, tienen el control de los permisos de armas de fuego, ¿verdad? Los entregan, ellos son los que los entregan a las corporaciones policíacas, ¿sí? Tienen ese control. Y van a querer tener el control de la seguridad pública, pues no sirve. Entonces, porque va a haber violaciones a derechos humanos, porque su entrenamiento no es para hacer investigaciones de delitos, ¿sí? Su entrenamiento es para guerra. Entonces, si nos damos cuenta, por ejemplo, lo que pasa en Francia actualmente con los atentados que hubo, y que por supuesto nos solidarizamos con Francia, hay 84 muertos, ya todo el mundo sabe la noticia, o sea, un tráiler arrolló en plena celebración de la conmemoración de la Revolución Francesa, ¿verdad?, que tiene sus bases sólidas en esas mechas que la encendieron, que es la libertad, la igualdad y la fraternidad. Bueno, están diciendo que va a ampliar el plazo de la intervención de la milicia, ¿verdad?, a 3 meses. Se va a ampliar el plazo, pero hay un plazo establecido para el tiempo que iba a estar la milicia, ¿verdad?, haciendo las investigaciones que tenía que hacer por los actos terroristas. Entonces, eso es desarrollar, eso es un actuar de un país desarrollado, de autoridades desarrolladas. Entonces, nuestras autoridades deben de tomar en cuenta esas recomendaciones que está haciendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, porque si en Francia, mire, cuando aquí nos están diciendo, no, que hay que homologar las leyes, que las leyes las tenemos que poner a ese nivel, las leyes, las acciones de los gobernantes deben de estar a nivel de las acciones de los países desarrollados,
para que entonces sí digamos, vivimos en democracia y respetamos los derechos humanos, tenemos tratados internacionales, nos hicieron una recomendación y la estamos acatando, porque tenemos que respetar los tratados internacionales. Ahora bien, si eso está haciendo Francois, Hollande, ¿verdad?, el presidente de Francia, pues eso es lo que tiene que hacer el de México. Y además, la guerra contra la delincuencia o el narcotráfico terminó. Ya no están en esa postura que anteriormente estaban, que ya tenían tomado todo y que generó protestas, porque yo las conozco. Yo aquí le he dicho que tuve la experiencia o la oportunidad, dentro de la experiencia de mi vida, de estar en la frontera de Tamaulipas, en Reynosa, Tamaulipas, y ver las protestas de la gente inconforme, que cerraron calles, ¿verdad?, por la actividad militar. Y como dice el diputado José Antonio de la Vega Esmitia, bueno, no son todos, yo también estoy de acuerdo que no son todos, ¿sí?, pero son entrenados para guerra, ¿sí? Entonces, por lo mismo, en Francia, ¿verdad?, no, o sea, se le tiene que decir cuánto tiempo va a durar a los ciudadanos, porque si no le dicen, los ciudadanos se van a protestar, se van a poner en contra de que la milicia entre. Pero si están permitiendo que entre es porque le está diciendo el gobierno, mire, va a durar tanto tiempo hasta tal fecha, y se está ampliando porque hubo otro atentado. Pero si no se hubiera ampliado, se lo hubiese retirado de esas investigaciones que están haciendo, ¿verdad? Pero como hubo otro atentado, entonces el presidente se vio obligado a ampliar el tiempo que va a intervenir la milicia en esas investigaciones de terrorismo, en defensa de la nación, ¿verdad? Bueno, eso es lo que se tiene que hacer aquí. Eso es lo que tuvo que haber hecho Felipe Calderón. No lo hizo, violentó el Estado de Derecho, no nos respetó a nosotros como ciudadanos e impuso una autoridad como una tiranía. Sí, y ahora está denunciado por genocidio, porque esa fue las cantidades de muertos que se generaron, es por eso, porque los militares están entrenados para guerra. O sea, y debemos de sentirnos orgullosos de tener esas Fuerzas Armadas, indudablemente, y lo he repetido ya, de hecho, en esta misma entrega, ¿sí? O sea, eso es indudable. Yo me siento orgulloso de que haya Fuerzas Armadas, porque yo he visto el desenvolvimiento que tienen cuando hay un desastre natural, cómo ayudan a la gente. He visto un sinnúmero, como periodista, he visto un sinnúmero de desastres naturales donde han acudido y han ayudado a la gente y han rescatado gente que está a punto de morir. A muchísima gente han salvado, pero son más los muertos en estos momentos por la guerra contra la delincuencia, porque no se estableció un plazo para que concluyera. Y todavía en este sexenio, que ya no se está hablando de guerra, ¿sí?, y que existe problema, por supuesto, con el narcotráfico, pero que ya no se habla de guerra, que ya no está al mismo nivel de esa confrontación que había en el sexenio de Calderón, sigue habiendo los efectos de esa guerra, porque no se han salido de los lugares que ocuparon en el momento que estaban haciendo esas investigaciones de la guerra contra la delincuencia. O sea, se quedaron ahí, y eso es lo que se debe de evitar, ¿sí? Y deben de sacar las manos de la seguridad pública como recomendación internacional, de organismos internacionales. Mire, la Organización de Estados Americanos le va a hacer una recomendación a un país que lo vaya a dañar. O sea, le va a hacer una recomendación para beneficiar a los ciudadanos, porque al final de cuentas, sin ciudadanos no hay Estado. Y si hay un gran número de ciudadanos inconformes por todo lo que está viviendo en nuestro país, ¿verdad?, pues entonces están descomponiendo el Estado y se está rompiendo el Estado de Derecho. Y no se trata de abonar un estallido social, insisto. Aquí yo invito a la sociedad a que estudie, se acerque a la ley y conozca más sobre los derechos humanos, para que defienda de una forma civilizada sus derechos ante las autoridades competentes. Y así, mire, con ese actuar, las autoridades tienen que recuperar el apego a las normas y a la forma. Es todo lo que tiene que hacerse, ¿sí? Y si esa petición la están haciendo eruditos en materia de conservación de paz de las naciones, ¿sí?, bueno, pues debe de acatarse, es todo. Porque, insisto, se tiene que establecer ¿va a participar la milicia? ¡Qué bueno! ¿Cuánto tiempo? 2, 3 meses, ok, 3 meses, sale. A los 3 meses se van, y se van. Pero si no se van, entonces es un golpe de Estado político, militar, desde la observancia de muchos eruditos en materia de derecho. Sí, y esos son los problemas serios que enfrentamos como ciudadanos cuando no reconocemos la problemática social que tenemos frente a nosotros, ¿sí?, y que cuando se estudia un poco, pues es obvia. Entonces necesitamos acercarnos más a los conocimientos, eso es todo. Y por eso aquí estamos impulsando el conocimiento, ¿verdad? Estamos preparándonos, cada día conociendo más, ¿verdad? Y agradeciéndole a usted, por supuesto, a favor de ese momento que usted me regala, de su atención, pues, ¿verdad? Para mí es importante, porque entonces mis palabras
están llegando a las personas que verdaderamente se quieren beneficiar. Porque, insisto, conocer de los derechos humanos es beneficiarse. Si defiende el derecho humano de una persona, recordemos, defendemos el de todos. Y eso es lo que hemos hecho. En esa sesión pública se trataron varias cosas. Se habló de fuero constitucional y se habló de que, bueno, que es algo que se tiene que estudiar, ¿no? Que se tiene que poner a consideración de la mayoría de los diputados, aunque casi todos están de acuerdo. Pero aquí hemos planteado nosotros como observadores, como ciudadanos, como periodistas, ¿verdad? Que eso podría también traer una consecuencia seria de poder tener muchos archivos de petición o de denuncias contra diputados, y cualquier cosa va a ser motivo de denuncia. Entonces, lo que yo aquí había propuesto anteriormente, para que no desaparezca el fuero, porque es importante que estén protegidos por su libertad de expresarse, o sea, defendiendo como periodista la libertad de expresión, ¿verdad?, que deben ejercer los diputados, y que no vaya a ser que por ese motivo vayan a querer meterlo a la cárcel, o que alguien se sienta ofendido y entonces le pague a alguien para que lo denuncie y luego haya problemas. O sea, no tiene caso. Entonces, primero que se haga la investigación. Yo había propuesto aquí, primero que se haga la investigación, que se integre la averiguación, que se consigne al juez, y si el juez encuentra elementos, entonces sí que pida la solicitud de jurado de procedencia. O sea, que no sea una limitante el fuero para que se integre la averiguación, nada más. Porque se supone que el juez va a tomar la determinación, ¿verdad?, cuando esté seguro, ¿verdad?, del estudio que ya hizo y realizó sobre el caso, de los hechos, de la forma, del tiempo, ¿sí? Cuando estudie todo eso, o sea, todo el caso, las declaraciones, las pruebas, ¿verdad?, y la posible culpabilidad, entonces que el mismo juez solicite, ¿verdad?, porque es además el encargado de girar la orden de aprehensión. Pues, pero antes de eso, que solicite al Congreso Constitucional y Jurado de Procedencia. Eso es todo. O sea, cambiar, que ya no sea la Procuraduría o que ya no sea la Fiscalía, sino que sea el juez. Porque le digo, al final de cuentas, él es el que gira la orden de aprehensión cuando se consigna una averiguación. Entonces se consigna la averiguación, si él ve que hay elementos, entonces primero, antes de girar la orden de aprehensión, pedir que se constituya en jurado de procedencia el Congreso del Estado, y que atienda el diputado o el presidente municipal o la persona que tenga fuero, ¿verdad?, el llamado de la justicia. Eso es todo. Y así de fácil se puede resolver, y así nos pondríamos a nivel de los países desarrollados. Es lo mismo que pasaría si dijeran, en tanto tiempo se salen los militares de la seguridad pública, y ya. Así de fácil y sencillo están las cosas. Antes de que haya un estallido social, antes de que haya un golpe de Estado más serio, antes de que los políticos de plano pues se devoren el país, ¿verdad? Porque digo, si ya saliste de presidente de la República y andas haciendo política para impulsar a ver si llega tu esposa y qué tal si la pegas otra vez, y ya como sabes cómo están las cosas, ya dejaste tu monopolio y ya creaste tus negocios, hasta políticos, ¿verdad? Pero hay una denuncia de genocidio, ¿verdad? Eres sospechoso, eres indiciado, ¿sí? Y todavía andas haciendo política y andas chocando borracho. Imagínense un expresidente chocando borracho en Quintana Roo, por favor, y apoyando al gobernador que llegó, Carlos Joaquín González, que también bien borracho, hace hasta amenazas de muerte de algunas personas, de acuerdo a los videos que presentaron en las redes sociales. Entonces, las cosas están serias, ¿sí? Y por eso se deben de tomar acciones que beneficien verdaderamente a la sociedad, y para eso usted tiene que pedir que así lo haga la autoridad, y tiene usted que conocer sus derechos. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Aprendamos juntos con Carlos León. Gracias, muchas gracias por escucharme, y espero verdaderamente sea de su agrado.